1000 días de guerra desde la invasión a Ucrania y el conflicto solo se agrava. Desde que llegaron 11.000 soldados de Corea del Norte a apoyar a Rusia, era previsible. Estados Unidos autorizó a Zelensky a usar misiles de largo alcance y luego se sumaron Francia y Reino Unido con mayor apoyo militar. Y Putin, como es evidente, reaccionó con un nuevo misil cuyas características preocupan y bajando los requisitos para usar su arsenal nuclear, una amenaza ya escuchada anteriormente. Como telón de fondo, la pregunta de cómo se llega ahora a una solución de conflicto tras la victoria, además de Donald Trump. Seguro que las posibilidades no incluyen que el líder ruso pague costos o que todo se retrotraiga a la situación previa a la invasión. Y por lo tanto, es más importante que nunca intentar ganar terreno para que el punto del inicio de una eventual negociación sea mejor para Ucrania. Y en esas negociaciones y en este tiempo es momento de que la Unión Europea hable y actúe más. En paralelo, algo de esperanza con un alto al fuego que podría concretarse o traducirse en algo más profundo tras 14 meses de hostilidades entre Israel y Hezbollah en la frontera sur del Líbano. Pero una tregua que también está llena de preguntas. ¿Cómo afectará a la castigada población civil de Gaza? ¿Qué tan durable será? Cada país mira con un ojo estos dos conflictos y con el otro su propio interés, que en el caso de Estados Unidos se extiende evidentemente a su disputa con China y al Pacífico. Temas cruciales para el Conexión Global Prime de hoy. Dividimos en dos este programa y comenzamos la primera parte entonces analizando el Líbano y este alto al fuego, tregua, ¿cómo podemos llamarlo? Bueno, parte de lo que nos va a contar en su nota Guido Campos. Tras días de angustia, temor e incertidumbre, finalmente se firmó el alto el fuego entre Israel y Hezbollah, que comenzó este miércoles por la madrugada, dándole un anhelado respiro a las poblaciones de ambos bandos que han sufrido las consecuencias de los violentos ataques. Sí, gracias a Dios. Claro que estoy feliz. Volvemos a nuestro pueblo, a nuestra tierra. Estamos muy contentos y orgullosos de volver a nuestro pueblo. En realidad estaba esperando que esto sucediera. Creo que todos necesitamos un poco de esperanza para que haya un mejor estado. Los soldados la necesitan. Nosotros como ciudadanos la necesitamos. Desde el 7 de octubre pasado, Israel estaba librando una guerra por dos frentes, contra Hamas en Gaza y contra Hezbollah en Líbano. Pero respecto a este último frente, decidió intensificar su campaña militar en septiembre pasado. Casi 4.000 personas han muerto en el Líbano, al igual que otros 45 civiles israelíes. En los próximos 60 días, Israel retirará gradualmente sus fuerzas desplegadas en Líbano y será el ejército libanés, junto a las tropas de la ONU, la que deberá hacerse cargo de la llamada Línea Azul, al sur del río Litani. Como ministro de Defensa tengo la intención, junto con las fuerzas de defensa de Israel y el establecimiento de defensa, de liderar el esfuerzo para una aplicación poderosa e inflexible de todas las condiciones que se acordaron para garantizar la seguridad. Exijo también que el enemigo israelí se comprometa plenamente con la decisión de alto al fuego y se retire de todas las regiones y posiciones que ocupa y aplique plenamente la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nuestro pueblo tiene derecho a regresar a su tierra y a sus ciudades y a vivir en paz. En total, 1,3 millones de libaneses fueron obligados a desplazarse y otros 40.000 israelíes decidieron salir del norte del país a raíz de este conflicto. No solo los civiles celebraron, sino también la comunidad internacional que ha recibido con optimismo el acuerdo y reafirmado su compromiso de colaborar en la búsqueda de una paz duradera. El alto el fuego anunciado en el Líbano se debió haber anunciado hace tiempo, pero demuestra que la diplomacia puede tener éxito incluso en las circunstancias más difíciles. Debemos aprovechar esta oportunidad para generar confianza, reducir las tensiones e impulsar un alto el fuego más amplio. El anuncio de un alto al fuego en el Líbano es un acontecimiento significativo y muy positivo. Por supuesto, debemos considerarlo un punto de partida, no un punto final. Debemos aprovechar esta oportunidad y trabajar ahora con convicción para lograr una estabilización a largo plazo de la frontera entre Israel y el Líbano. Hamas valoró positivamente este acuerdo y aseguró que están disponibles para lograr una tregua en Gaza. Sin embargo, este cese al fuego ha sido calificado de frágil, dado que Israel se reservó el derecho de atacar si es que Hezbollah rompe el acuerdo.
Ya estamos listos para comenzar a analizar juntos justamente a Mladen Yopo, investigador de política global de la Universidad SEC, analista internacional. Además, muchísimas gracias por acompañarnos, Mladen. Gracias, Mónica. Buenas noches. Buenas noches. Lo primero que quisiera preguntarte es, ¿qué significa en términos generales, en qué consiste este alto al fuego por 60 días? No es definitivo tampoco, ¿no? Es parecido a lo que se logró el 2006, que fue también generar una zona libre de estas dos fuerzas, ocupadas fundamentalmente por el ejército libanés por un lado y por fuerzas de Naciones Unidas para mantener una zona neutral. Esa es la idea, 60 días, digamos, donde se generen predisposiciones positivas. Y también con una verificación de potencias internacionales que son fundamentalmente Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia y un país supuestamente también de la zona. Ahora, creo que tal vez es bueno que retrotraigamos un poquito el tiempo para explicar cuál es el rol que tiene el ejército del Líbano, porque mucha gente no entiende, pero ¿por qué el ejército del Líbano tiene que ir al sur del país? No sé si tenemos ese mapa, si es que lo podemos mostrar, en que se ve Israel y el Líbano. ¿Por qué es en el sur del Líbano? ¿Y cuál es el rol que tiene que jugar justamente el ejército del Líbano? ¿Y por qué, si esto ocurre dentro del Líbano, empieza a jugar su ejército un rol para explicar la diferencia entre el gobierno y la milicia de Hezbollah? Sí, mira, para retrotraernos un poco tenemos que entrar al año 48 con la Nakba. La Nakba, ¿no es cierto?, fue la expulsión de 800.000 palestinos de lo que era su zona. Ahí estamos viendo justamente el mapa. Que hoy día es Israel, y muchos de ellos migraron a los países vecinos, entre ellos el Líbano y Jordania, donde hubo dos conflictos ahí. El conflicto fundamentalmente, volviendo a no tirarnos el conflicto de Jordania, que también hubo una guerra con el rey de Jordania, digamos, de los sectores palestinos. Ahí se crea mucho campamento palestino y se forma la OLP en 1964. Y se genera un campamento de combatientes milicianos donde el ejército libanés le entrega la potestad de esos campamentos a esta nueva organización. Sin embargo, va pasando el tiempo y fundamentalmente la OLP se hace más fuerte y por lo tanto de alguna forma atenta contra lo que es el Estado formado de Israel, y ahí se van generando distintos conflictos. Precisamente uno de aquellos conflictos, hubo dos invasiones, una del año 78 y otra del año 82 de parte de Israel, teniendo como primer ministro a Menahem Begin. Menahem Begin era el jefe del Irgun. El Irgun, junto a otros movimientos, eran movimientos terroristas israelíes que atentaron en el fondo cuando se estaba formando el Estado de Israel. Eso generó, digamos, una crisis interna muy fuerte, y también junto a lo que eran las milicias cristianas y lo que eran sectores libaneses, digamos, ciertos sectores armados libaneses, hubo una guerra civil que duró casi 15 años, hasta 1990, del 75 al 1990, y eso generó, ¿no es cierto?, por la posterior intervención de Israel para poder limitar. Y ahí hubo una separación entre lo que fue el ejército, y ahí se forma específicamente Hezbollah. Que es esta milicia, justamente, chiita, que tiene en el fondo un rol en el gobierno de el Líbano, Hezbollah, pero que no es el gobierno, no gobierna el Líbano, sino que tiene una relación a veces ambivalente, porque a veces han chocado a lo largo de la historia también. Han chocado políticamente, porque también han disputado políticamente, pero también militarmente, y controlan parte del país. Entonces ahora nos vamos ya explicado eso, porque tu capacidad además para resumirlo brillante. No, pero una cosa importante es que se forma con la invasión de Israel y la posterior, digamos, estas milicias, tanto libanesas como cristianas de derecha, generan ciertas matanzas, que una de ellas es Sabra y Shatila, donde murieron cerca de 3.000 personas, digamos, en forma brutal. Y ahí se genera este cambio, digamos, de estos sectores musulmanes, se generan en milicias. Sí, claro. Y ahí vamos a volver al presente, claro. Y ya tenemos entonces el Estado que contempla, el Estado del Líbano que contempla una participación de Hezbollah, tiene ciertos roles, pero es distinto el ejército, que el que se va a desplegar entonces en el sur para cautelar que no esté la milicia de Hezbollah, que es la que se estaba enfrentando con Israel. Ok, la pregunta es, ¿qué tan estable puede ser y de qué depende este alto al fuego de 60 días? Muy inestable. Muy inestable. Muy inestable, producto de varias cosas. Uno, que en el fondo Israel se ha guardado la posibilidad de intervenir si siente que en el fondo, no que tenga datos, sino solamente con la percepción de amenaza, no que haya una amenaza,
de intervenir nuevamente. Está haciendo el acuerdo. Lo mismo, Hezbollah ha dicho que ellos van a volver a combatir si en el fondo sienten que la autonomía del Líbano se ve sobrepasada. Segundo, Israel al ejército libanés le tiene lo mira con cierta predisposición, digamos, cierta curiosidad, pero también no lo mira tan confiablemente. Porque lo mira con recelo. Porque dice que puede estar intervenido, porque dice que algunos sectores pueden favorecer a Hezbollah, es decir, por distintos motivos. Entonces, por lo tanto, primero lo veo en esa perspectiva. Segundo, el tema, en el fondo, no pasa solamente por el Líbano. Este es un tema nuevamente que pasa por la resolución del conflicto palestino de fondo. Y entonces ahí voy de inmediato a la siguiente pregunta, Mladen. ¿Qué va a ocurrir mientras en Gaza? Porque esto tiene que ver con el Líbano. Aquí no hay ningún acuerdo respecto de Gaza y los 45.000 civiles. Bueno, también tienen que haber algunos que no eran civiles, pero 45.000 personas que han muerto en Gaza. La mitad de los cuales se calcula, hay algunos que dicen que es un poco menos de la mitad, pero ok, que son niños incluso. Niños y mujeres, fundamentalmente. Exacto, entonces, 70%. Claro, entonces lo que te pregunto es, ¿qué consecuencias va a tener para el conflicto en Gaza? O sea, si no hay una resolución de fondo sobre la resolución 181 de Naciones Unidas de 1947, que fue una división de los dos estados, que de alguna forma se avanzó con los acuerdos de Oslo del 93-94, con Isaac Rabin, ¿no es cierto?, y Yasser Arafat. Si no hay una solución, no hay solución al problema. Claro, pero yo te pregunto, yo no estaba pensando algo tan... Perdón, Mladen, pero es que déjame preguntarte para la gente que está pensando más en lo inmediato. No estoy pensando siquiera en la solución del conflicto de fondo. Te digo, ¿qué consecuencias directas tiene este acuerdo en el Líbano respecto de Gaza? ¿En qué sentido? En que de alguna manera, ya lo decía Netanyahu, libera fuerzas que puede concentrar en Gaza. O también, es que lo que pasa es que en el fondo libera y también relaja fuerzas, porque acuérdate que el ejército israelí está hoy día tensado. Tiene varios frentes, no solamente el frente libanés, tiene el frente de Gaza, tiene el tema con los hutíes, tiene el tema con Irán, o sea, está bombardeando Siria. Es decir, tiene un elemento mucho más amplio y es un ejército relativamente cansado. Por otro lado, no ha logrado derrotar a Hezbollah. Hezbollah le mataron a su comandante, digamos, principal, le han matado a varios comandantes, pero sigue en pie y seguramente con una efervescencia nacionalista importante detrás de esto. Por eso, ¿qué puede pasar en lo inmediato en Gaza? En Gaza, bueno, lo que se propone también es un alto al fuego, lo mismo. Esto es muy importante por Hamas, sí. Sí, no, pero por Israel no. No, pero lo que pasa es que en el fondo Biden está promoviendo, digamos, en este momento que haya un acuerdo con Hamas también. La idea es dejar este momento para generar predisposiciones positivas, porque va a depender dónde esté la balanza, depende de las predisposiciones que se generen. ¿Tú crees que está aprovechando de alguna manera Biden su último tiempo para dejar algún sello en política exterior y que por eso está presionando más fuerte? Sí, por cierto, sí, parte de la derrota de Kamala Harris tiene que ver directamente con el tema de Gaza, por ejemplo, con el tema del Medio Oriente. Derechamente, ahí se habla mucho de derecho internacional y la violación al derecho internacional, al derecho humanitario, el fracaso de la estructura de seguridad, incluyendo Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, pero son enormes. O sea, aquí eso es una de las grandes lecciones que han dejado tanto el conflicto de Ucrania como el conflicto de Gaza, que la estructura de seguridad y el derecho internacional no ha sido capaz de contener, ¿no es cierto?, el realismo un poco del poder. Y tanto el poder de unos de otros. Y ahí ahí hay que hacer toda una revisión de Naciones Unidas, fundamentalmente su Consejo de Seguridad y el derecho a veto, pero también tiene que ver con el cumplimiento del derecho internacional. Si ampliamos un poco más la mirada, tú ya lo adelantabas, tú dices, mientras no haya dos estados, que es la solución que se pacta en el 48 por parte de la comunidad internacional y que es la que dice el derecho internacional que debiera existir, no va a haber una solución de fondo en Gaza. Pero te amplío un poco incluso más la mirada. ¿Qué pasa con lo que pareciera ser el actor más relevante de fondo y que podría ser también interesante que nos ayudaras a analizar con Trump llegando al poder, Irán? Porque básicamente la preocupación también de Estados Unidos es China, es el Pacífico, es Irán. ¿Qué va a pasar ahí? Mira, primero que nada, Trump tiene una política exterior muy doméstica, para decir la verdad. O sea, le preocupa a Estados Unidos y el mundo le preocupa bastante poco, a menos que afecte a Estados Unidos directamente.
Y él no ve los intereses en términos geopolíticos globales, sino más bien lo ve a nivel de empresa. Eso es lo que él ve como política exterior. Y en esa perspectiva, él, yo creo que más bien va a tratar de cargarle la mata a los países de la OTAN, por ejemplo, en el caso de Ucrania, y cargarle a Israel y a los países árabes, digamos, buscar una solución para Gaza. Su preocupación inicial ahora, fundamentalmente, y la más importante, tiene que ver con temas económicos y el caso de China. Y ha prometido generarle aranceles hasta un 25%. 60%. Bueno, pero dijo que ahora está modificando, porque todos los días modifica algo, de acuerdo un poco, pero está modificando. Entonces, por lo tanto, ese es su principal interés. Ahora, el tema de Irán es un tema complejo porque no nos olvidemos que Irán hoy día es un sostén de Rusia, fundamentalmente por lo que es toda la robótica y fundamentalmente todo lo que son los drones de ataque que hoy día está usando para Ucrania. Por lo tanto, tiene una cooperación importante también de Rusia. No sabemos si le va a entregar Rusia armamento, digamos, a nivel misilístico, como el cohete hipersónico que sacaron, digamos. Que permite transportar ojivas nucleares. No solamente ojivas nucleares, o sea, es imposible de contrarrestarlo. Claro, digamos. en 15 minutos, 3 kilómetros. O sea, vuela en 2 segundos, claro, en 2 segundos, en un segundo vuela creo 2 kilómetros y tanto, no sé, es una cosa enorme. Por lo tanto, no sabemos qué va a pasar. Segundo, a China, también China está mirando con mucha atención porque China tiene varios conflictos internacionales. Tiene el conflicto con Japón por la Senkaku Dairyu, tiene conflictos, ¿no es cierto?, con islas con Filipinas, tiene el conflicto de Taiwán y tiene una serie de conflictos. Entonces, está mirando un poco qué pasa con este realismo. O sea, si Rusia, o el caso en este caso, no hay una solución que vaya con el derecho internacional, digamos, de alguna medida, también en el caso de lo que es el tema palestino, de alguna forma se ha alentado a intervenir o a usar o a seguir avanzando en lo que es la toma, por ejemplo, con sus islas artificiales, de ir expandiendo su territorio. Ahora, evidentemente que lo que no va a cambiar Trump es su cercanía con Israel, aliado estratégico de Estados Unidos siempre, pero que tiene un énfasis incluso más fuerte con Trump. Y ahí te pregunto, ¿qué motiva a Netanyahu a aceptar este alto al fuego que no ha sido bien visto por los sectores más a la derecha de Netanyahu? Yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Uno, tiene que ver con una mala predisposición internacional frente a Israel hoy día enorme. O sea, yo creo que hoy día la visión de Israel en el mundo es mala. Es una visión negativa, una visión condenatoria. Segundo, no nos olvidemos que Netanyahu está buscado por la Corte Penal Internacional en 140 países que de alguna forma puede ser detenido. No los países más grandes, porque evidentemente ninguno de los países grandes, ni China, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni la India, han firmado el Tribunal Penal Internacional, ninguno de los tribunales internacionales. Bueno, esa es una segunda cosa. Tercera cosa, yo creo que internamente hay una presión fuerte por el retorno de los rehenes. Se calcula que son alrededor de 100 los que todavía están ahí, digamos, que pueden retornar. Es una cifra bastante prejuiciosa lo que estoy diciendo, por lo que dice la prensa internacional. Nadie sabe con certeza, pero lo que puedan retornar. Yo creo que ese es un tema. Y cuarto, yo creo que en el fondo Israel se está viendo aislado internacionalmente muy fuerte. El aislamiento no solamente es una mala predisposición, sino un aislamiento. Es decir, todos los países árabes que se habían tenido un acercamiento con Israel. Los acuerdos de Abraham. El caso, claro, la Arabia Saudita, qué sé yo. Para explicarle a la gente, los acuerdos de Abraham, que son estos acuerdos que pretendían normalizar las relaciones entre Israel y países árabes bajo el amparo de la anterior presidencia de Trump. Exactamente. Hoy día están en contra, o sea, hoy día dijeron que si no hay un Estado palestino, eso no va a suceder. Entonces yo creo que está buscando alguna forma, a pesar de que Trump le da un apoyo total, no va a encontrar un apoyo, digamos, del mundo tampoco que respalde esta situación. Además, parecería más lógico que se concentrara en Irán, Netanyahu, que en Gaza, donde ya, ¿qué más va a destruir, digamos? Es que en Irán no va a lograr tampoco, porque Irán de alguna forma ha logrado ser una potencia regional que tiene tentáculos, ¿no es cierto?, en Irak, tiene, en Yemen, en Qatar, o sea, tiene, y además tiene hoy día una presencia importante, digamos, de apoyo en Rusia. Rusia de alguna forma ha tenido avances importantes en la guerra, no ha logrado, si bien no logró el cometido central inicial que pretendió Putin de tener, digamos, a ganar sus regiones, como lo hizo con Crimea en un momento determinado, el 2014, pero igual sigue siendo una potencia importante, con capacidad militar estratégica. Por lo tanto, no lo veo, digamos, en el sentido
que Netanyahu vaya a tener o Estados Unidos vaya a tener una situación frente a Irán como la que puede haber tenido una intervención como la que tuvo en Irak. O sea, eso no va a suceder. Para cerrar, quisiera aprovechar tus conocimientos para enlazar este momento en que vemos esta esperanza bien endeble en el Líbano, porque puede romperse, como dices tú, en cualquier momento. Y por otro lado, el conflicto en Ucrania con una mayor tensión y un Estados Unidos en que llega Trump a la presidencia, mirando China, mirando Ucrania, mirando Israel y mirando también sus intereses que no siempre se comprenden muy bien en el Pacífico. Sí. Y con estos soldados de Corea del Norte desplazándose a Ucrania, Japón mirando lo que pasa con Corea del Norte y esta asociación con Rusia, ¿cómo ves todo ese panorama? Bueno, hoy día primero las alianzas hoy día son flexibles en el mundo, no son alianzas así per se. O sea, la OTAN sigue funcionando como una alianza militar, pero la adhesión, digamos, necesariamente no es la misma. Por ejemplo, la posición de Francia y Alemania frente a Israel es completamente distinta. O sea, frente al tema palestino es completamente distinta. O sea, son alianzas, digamos, pero que tienen sus bemoles. El caso de la India, por ejemplo, tú hablaste del Pacífico, y la India es un pedestal del Pacífico para Estados Unidos. Sin embargo, la India hoy día está en los BRICS, ¿no es cierto?, con Rusia y China. La India tiene un comercio con China importante y la India le ha ayudado a Rusia a sortear, digamos, todas las sanciones, sí. Las sanciones con la venta de petróleo y otro tipo de combustibles y energéticos. Por lo tanto, no son, ese es un primer tema. El segundo tema es que en el fondo aquí hay que ver esto como un ajedrez donde todas las piezas de alguna forma están jugando juntas. No es una pieza sola la que juega. Es decir, los movimientos que hace, por ejemplo, el caso de Corea, digamos, del Norte, debe tener algún elemento de aval chino en un momento determinado, porque China hoy día, claro, tiene un acuerdo especial con Rusia y un acuerdo de defensa mutuo con Rusia, pero sin embargo China es el principal sostenedor, ha sido el principal sostenedor del régimen de Corea del Norte. Claro. Por lo tanto, China tiene que tener ahí un visto bueno. Y esto, por lo tanto, está mirando ese ajedrez mundial. Por lo tanto, las piezas que se muevan van a tener efecto en otras piezas. El caso de Corea del Norte está probando, evidentemente, todos estos elementos misilísticos. Rusia seguramente la va a proveer de otro tipo de tecnología. Hoy día lo está proveyendo de petróleo, digamos, lo que le va a significar salir de esa hambruna o esa situación bien precaria que estaba. Pero hay que mirarlo en esa perspectiva. Y eso va a significar... Y comida, alimentos también. Exactamente, sí, claro. entre otras cosas. Por lo tanto, hoy día hay que mirarlo en esa perspectiva. Y yo creo que Trump va a tener, lamentablemente, es poco apoyo que Trump se puede esperar, ¿no es cierto?, de lo que son los organismos multilaterales, sobre todo elementos importantes como Naciones Unidas, que podría ser un elemento que podría generar, ¿no es cierto?, una predisposición de volver a lo que es la cooperación, la solución pacífica de las controversias, el caso de los conflictos a partir del derecho internacional, lo que puede ser el generar elementos de cooperación para el desarrollo, es decir, una serie de situaciones que hoy día podría hacer bajar los niveles de amenaza. Yo creo que va a tener una labor más bien práctica que tiene Trump. Está revisando hoy día el North American Free Trade Agreement, digamos, entre con México y Canadá, ¿no es cierto? Perfecto. No solamente con China. Por lo tanto, estamos en un mundo complejo. Dinámico. La real política en pleno, no hay amigos permanentes, hay intereses permanentes. Me revisé, porque dije, ¿cómo? No, pues no era muy rápido, como yo decía, aquí en 3 kilómetros, 15 minutos, nada que ver. Pues son por segundo, 2,5 a 3 kilómetros por segundo. Brutal. Nos referimos al misil hipersónico probado ahora por Rusia en Ucrania. Mladen, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto. Nos vamos a la pausa en Conexión Global Prime y al regreso nos metemos de lleno en Ucrania y este conflicto que se vuelve a tensionar una vez más. Y volvemos para lo que habíamos prometido, comenzar a analizar estas últimas tensiones en Ucrania. Para eso nos trasladamos rápidamente hasta ese país, específicamente a Kiev. Lo ven en pantalla, Iván Fetsko, analista del Consejo de Política Exterior de Prisma Ucraniano. Muchísimas gracias por acompañarnos, Iván. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Quisiera preguntarte, ¿cuál fue el cambio que se produce en este conflicto con la decisión de Estados Unidos de permitir al gobierno de Zelensky usar misiles de largo alcance
en su ofensiva contra la invasión de Rusia? ¿Y por qué era tan importante para tu país pedirlo? Pues en primer lugar, por supuesto que esta decisión es muy importante, pero lo necesitamos hace muchos meses porque estamos en una situación muy injusta. Sí, en general, ¿por qué? Porque Rusia puede ahora usar toda su arma contra todas las regiones de Ucrania, no tiene ningunos límites y por eso ellos están bombardeando nuestros territorios, incluso territorios del oeste de Ucrania. No tenemos ni una región pacífica y no tenemos ni un lugar donde se puede vivir sin amenaza. Y por supuesto que es lo más importante, que Ucrania necesita usar este arma de alto alcance contra rusos solo para un objetivo. Un objetivo es bombardear la infraestructura militar de Rusia, porque ahora, después de 2 años y medio de este conflicto, el ejército ruso ya se acostumbrando y ellos, toda su infraestructura está situada a 300 kilómetros de nuestra frontera, así que no podemos destruirlo y por eso es tan difícil combatir en esta situación. Tenemos armas, y no mucho, pero lo tenemos, pero no podemos usarlo. Por eso es tan ineficaz para nosotros y vemos que Rusia ahora avanza mucho en el este de Ucrania porque tienen diferentes ventajas. En primer lugar, no tienen ningunos límites como pueden usar su arma. En segundo lugar, tienen muchos recursos, especialmente tienen muchos recursos humanos. Y como sabemos que Rusia y los generales de Rusia y el Putin mismo no tienen ninguna pena, ningún sentimiento por sus soldados, por eso pueden ellos usar y al mismo tiempo Ucrania no lo puede hacer. Valoramos mucho nuestros soldados y por eso tenemos tantos problemas que rusos nos prevalecen muchas veces con su población, ¿sí? Con sus militares y con su arma. Y por eso, para cambiar situación y para parar este avance que tenemos ahora, lo necesitamos mucho este permiso. Ahora lo tenemos, pero tenemos también, sí, de nuevo, tenemos muy limitado porque lo usamos solo en algunas regiones, como región de Kursk. Y por supuesto que eso es también un cambio no tan drástico para nosotros. Quisiera preguntarte primero si ha llegado tarde y va a tener algún efecto el momento en que llega, porque es bien tarde cuando llegan estos misiles y no queda nada. Además, pronto va a llegar a gobernar Trump. ¿Qué expectativas tiene de este corto tiempo en que tal vez van a poder usar esos misiles y la llegada al gobierno de Trump pensando en eventuales negociaciones? Sí, sobre este permiso, como lo decimos aquí, como lo dicen nuestros soldados, que es mejor tarde que nunca. Exacto. Y por supuesto que fuera mejor obtenerlo antes, pero ahora lo tenemos, ahora lo usamos. Y sobre las elecciones de los Estados Unidos, por supuesto, todos entendemos que es un momento muy importante y este cambio de administración también muy importante. Y yo mismo, por ejemplo, tengo algunas expectativas. No soy tan pesimista como, por ejemplo, algunos otros analíticos sobre la elección de Donald Trump, porque yo pienso que para nosotros es una chance, es un momento para cambiar algo, incluso para hablar sobre el fin de esta guerra injusta, así que fue empezada por Rusia, pero ahora estos 2 meses hasta la toma de protesta, sí, de juro de Donald Trump, que será realizado en enero del año próximo, este periodo va a ser muy difícil. Básicamente ya lo tenemos. Casi cada día Ucrania está bajo bombardeos de Rusia. Por ejemplo, ayer Kiev, la capital de Ucrania, ha resistido uno de los grandes bombardeos de todo el periodo.
Y también ahora estamos en un momento difícil porque tenemos empiezo de invierno, un periodo muy calor, ya hace muy calor en Kiev y por supuesto que Rusia ya empieza su estrategia a bombardear la infraestructura civil de Ucrania para destruirlo completamente y para hacer nuestra vida muy difícil. Ellos quieren provocar una situación muy difícil para la población de Ucrania, población pacífica, así esperan que la población va a decir que el gobierno empecé algunas negociaciones que no van a útiles, por ejemplo, para nosotros, y por eso entendemos que estos meses ante la toma de protesta de Trump van a ser muy difíciles para nosotros, y especialmente en el este de Ucrania, especialmente en la región de Kursk, sabemos perfectamente que Putin tiene un objetivo muy importante para él, es Iván. Volver estos territorios, sí, pero para nosotros es muy importante mantenerlos ante la llegada de Trump para tener una postura mejor ante estas negociaciones. Justamente quisiera preguntarte cómo te imaginas, porque ya tú nos dabas cuenta de la importancia de perder el menor territorio posible o de avanzar incluso y recuperar territorio antes de que comiencen las negociaciones para tener una buena postura negociadora, ¿no? Y quisiera preguntarte cómo te imaginas que pudiera ser un acuerdo con Rusia. ¿Va a implicar necesariamente, me imagino, que ceder territorios? Porque es difícil imaginar que con Trump en el poder, con Putin en el poder, vayan a lograr en Ucrania retroceder al punto de antes de la invasión rusa, aunque no sea algo justo, pero pareciera difícil. Sí, pero a pesar de todos los recursos que Rusia tiene y porque ellos sí prevalecen aquí en esta situación, a pesar de todo eso, lo vemos perfectamente que Rusia también tiene muchos problemas. Por eso ellos están usando la ayuda por sus socios, por los países dictadores como la Corea del Norte, los soldados cuyos ya están combatiendo sí, en el frente contra nuestros soldados. Y también ellos usan mucho los recursos y arma y munición de su otro aliado, Irán. Eso nos muestra que Rusia no es tan fuerte como lo quiere mostrarnos. Y sobre las negociaciones, por supuesto que cuando dicen sobre ceder los territorios, tenemos que entender que esta decisión no solo es inapropiada para Ucrania, sino para todo el mundo, porque puede provocar un cambio drástico sí, para el sistema internacional y para la seguridad internacional, porque otros países, yo pienso que sabemos que esta lista puede ser muy grande, ¿sí? Van a querer también cambiar fronteras de sus vecinos. Y por eso es tan importante pensar mucho cómo es mejor terminar esta guerra, así que otros agresores por todo el mundo no querrán empezar otra guerra para repetir el suceso, si posible, de Rusia, el éxito posible. Y por eso ahora es muy importante que Ucrania reciba en primer lugar, bastante municiones, bastante arma para continuar a resistir contra Rusia. Y también es muy importante que en esas negociaciones Ucrania reciba las garantías de seguridad necesarias y que se rechace la agresión de Rusia. Aquí es muy importante tener una postura unida por nuestros aliados, por la Europa en primer lugar. Ahora sí especialmente es muy importante con nuevas elecciones y sobre nueva administración de Donald Trump. De nuevo, no pienso que Trump, a pesar de todo lo que hablan algunos de sus aliados, puede dejar Ucrania sola, porque no es permitido, no será beneficioso y para la OTAN y para el sistema, Iván, para la OTAN también. Sí. Para cerrar, quisiera preguntarte, ¿cómo ves la posibilidad de que se una a la Unión Europea Ucrania, que parece algo más factible que pudiera algún día unirse a la OTAN? Porque eso ya implica ese artículo número 5, que si se ataca a uno de los miembros, todos tienen que defender, incluido Estados Unidos, aunque Trump lo ha puesto en duda en general, no específicamente respecto de Ucrania. ¿Cómo ves la posibilidad de que llegue a ser parte de estos dos organismos Ucrania?
Sí, estoy seguro de que Ucrania pueda entrar a la Unión Europea. Es solo una cuestión del tiempo. Por supuesto, entendemos que no se puede hacer como en unos meses, por ejemplo, sí, o incluso en unos años. Pero el proceso ahora está en proceso, ¿sí? Este momento. Y, por ejemplo, ahora Ucrania, a pesar de guerra, a pesar de todos los problemas que tenemos, ya realizamos muchas reformas. Y eso es muy importante, que realizamos todos los requisitos de la Unión Europea para entrar en esta organización, porque es muy importante para nosotros integrarse a esta Unión Europea. Sabemos que la Unión Europea no es una organización de defensa por ahora, ¿sí? Pero eso también sería como otra garantía para Ucrania y garantía también muy importante para ser parte de esta civilización, ¿sí? de la Europa en general, porque tenemos mucho que proporcionar a nuestros vecinos y a la misma situación podemos obtener también mucho, porque Perfecto. a pesar de guerra tenemos otro reto, es la reconstrucción de Ucrania, porque por rusos muchas ciudades están completamente destruidas, pero con la ayuda europea beneficiosa para ambas partes, Ucrania y para la Unión Europea, podemos reconstruirlo. Y por eso yo creo que la Unión Europea sí será no solo nuestro aliado, sino también seremos parte de esta organización. Con la OTAN, por supuesto que es un poco difícil, hay diferentes escenarios que ahora estamos discutiendo aquí en Ucrania y con nuestros socios, que lo puede hacer, pero es un proceso más difícil. Pero también hay otras opciones, como por ejemplo, de nuevo, las garantías, que serán las mismas que, por ejemplo, este artículo famoso. Iván, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Ucrania, Kiev específicamente, en Conexión Global Prime de CNN Chile. Gracias. Bueno, y es bueno recordar además los hitos principales del último tiempo, evidentemente ya son 1000 días de esta guerra, de este conflicto y de la invasión rusa a Ucrania. Vamos a desplegarlo entonces para que podamos revisarlos juntos aquí en Conexión Global Prime. En octubre, la OTAN confirma la presencia de estas tropas norcoreanas en Rusia. Se han calculado en cerca de 11.000 hombres, ¿no? Y ahí se encienden las alarmas. Donald Trump, el 6 de noviembre, gana las elecciones y un día después dice que habló con Vladimir Putin y así lo hace. Recordemos su promesa de lograr en un día terminar con esta guerra. No sé si va a ser ese día en que cuando llegue al poder, en fin. 17 de noviembre, Estados Unidos autoriza a Ucrania a usar misiles de largo alcance en territorio ruso. Al principio se dice que estaba solamente limitado al sector de Kursk y por lo tanto el alcance era más limitado, pero después se ve que los usan en otras zonas también. Ucrania entonces el 18 de noviembre ataca con estos misiles de Estados Unidos que son los ATACMS. Luego, el 19 de noviembre, Rusia aprueba estos cambios en la doctrina nuclear, que es una amenaza que ya hemos escuchado antes, se lo vamos a preguntar a nuestra siguiente invitada. Después, el 21 de noviembre, Rusia dispara este misil del cual hablábamos en el bloque anterior con Vladen Yopo, el misil hipersónico Oreshnik, que puede recorrer algo así como 2,5 a 3 kilómetros en un segundo. Así de letal es, y además su uso implica de alguna manera una eventual violación a un acuerdo con Estados Unidos, aunque se dice antes de probarlo le avisó a Estados Unidos, que es parte de ese acuerdo, ¿no? 26 de noviembre se confirma que Ucrania volvió a usar estos misiles ATACMS. Vamos a seguir entonces con más conversación y con más análisis. Y para ver el rol de Europa, del mundo también en el conflicto en Ucrania, nos vamos hasta Sudáfrica para contactarnos con la tremenda corresponsal internacional de la Deutsche Welle, que ha estado muchas veces en Ucrania más cubriendo este conflicto. Ahí la ven en pantalla, Carolina Chimoy. Un honor conversar contigo, Carolina. Un gusto, Mónica. Muchas gracias. Primero quisiera que nos ayudaras a explicarle qué significa para Europa, pero para el mundo también, esta decisión inicial, porque ya hemos explicado las escaladas de este último episodio del conflicto en Ucrania, cuando Putin decide relajar las condiciones que le permiten usar el arsenal nuclear. ¿Qué significa esto para el mundo y cuán seria es esa amenaza?
Bueno, esta amenaza por parte de Putin, Mónica, no es nueva. Es una amenaza que se viene escuchando desde el año 2022, cuando empezó la guerra, hace ya casi 3 años. Y cada vez que los aliados de Occidente deciden dar un paso más y apoyar con otro tipo de armas a Ucrania, el presidente de Rusia, Putin, ha tenido un discurso muy similar, una y otra vez amenazando con relajar los ataques nucleares por su parte. Es decir, no es algo nuevo, sin embargo, claro que se toma en serio y claro que con eso también se agudiza un discurso entre los aliados de Occidente y Rusia, mucho más bueno, pues cercano a lo que todos temen, que es un posible ataque nuclear. Sin embargo, repito, no es algo nuevo y por ende, si bien se toma en serio, no es un discurso nuevo por parte de Putin. Claro, recuerdo el momento en que Alemania, por ejemplo, termina entregando estos tanques Leopard y también se dan el mismo tipo de amenazas por parte de Putin. Ahora pensando en Biden va de salida de la presidencia. ¿Qué crees tú que está intentando hacer cuando decide que sí va a autorizar que use Ucrania estos misiles de largo alcance y que por lo tanto está dando una señal también en cuanto a qué nivel de territorio puede penetrar Ucrania en Rusia con sus ataques? Claro, los misiles de largo alcance y también las minas antipersonas, claro, ¿no? Lo que Biden está intentando con esto es apoyar a Ucrania para que no solo logre defenderse, porque recuerda que todo esto ha sido un cambio gradual. Se empezó entregando cascos, bueno, por parte de Alemania, cascos, y todo esto fue cambiando, fue creciendo gradualmente según iba creciendo el conflicto también. Entonces, ahora que estamos al punto máximo, donde Estados Unidos incluso está ayudando con los misiles de largo alcance que acabas de mencionar y con las minas antipersonas, es evidente que lo que Biden quiere lograr en sus últimos días como presidente de Estados Unidos es que Ucrania ya no solo se defienda, sino también pueda atacar y pueda ganar o recuperar territorio. ¿Por qué? Porque todos asumen que una vez que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegue a la Casa Blanca, podríamos estar viendo bastante rápido negociaciones de paz. Entonces, claro que ahora ambas partes están intentando ganar territorio para estar en una posición lo más cómoda posible y tener buenas fichas a la hora de negociar la paz. Mejorar la posición negociadora, entonces. Correcto. Tener buenas fichas o las mejores que puedan tener a la hora de negociar la paz. ¿Cómo ves en ese sentido a Europa? Y te lo digo porque primero, antes de analizar cuál debiera ser su rol, me gustaría que nos ayudaras a comprender cuáles son las posiciones al interior del bloque europeo. Estoy pensando primero en la Unión Europea, después quisiera preguntarte por la OTAN, que no es lo mismo, lo sabemos. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque mientras Reino Unido y también Francia están por un apoyo mucho más activo y así lo han ejercido en estos días también con entrega de armamento, Italia y Alemania, aunque apoyen a Ucrania, han estado en una posición más conservadora respecto del despliegue de armamento. ¿De qué tipo, en qué intensidad y con qué alcance y penetración en el territorio de despliegue, ¿no? Y por eso quisiera preguntarte cómo ves las posiciones, las divisiones al interior de la Unión Europea y fuera de ella, porque Reino Unido ya no está. Sí. Pues las posiciones dentro de Europa son, como bien mencionas, bastante diversas y eso quizás es lo que ha hecho también un poco difícil al principio, sobre todo, que la Unión Europea encuentre una voz para conjuntamente apoyar a Ucrania. Ahora, creo que antes de ver de qué forma están ayudando a Ucrania, es muy importante, por ejemplo, en el caso alemán, considerar la política doméstica. Claro. Alemania va a tener elecciones el próximo año en febrero, como sabes, se acaba de romper el gobierno. Entonces, todos estos aspectos también ya juegan un rol importante en la campaña política. Los partidos en Alemania ya están en plena campaña política. Y el entregar misiles de largo alcance, que son los que Ucrania viene pidiendo hace meses, los así llamados Taurus, que tienen incluso mayor alcance que los Storm Shadows de Gran Bretaña o incluso que los ATACMS de Estados Unidos.
no sería algo popular para el actual gobierno. No haría que el partido del actual canciller Olaf Scholz, los socialdemócratas, el SPD, pueda ganar más votos, siendo que de por sí ya están bastante mal en las encuestas. Entonces, eso por el lado alemán. Por el lado francés y británico, ellos se han dejado guiar, y eso también lo vemos muchas veces, por lo que Estados Unidos ya ha dicho. No dieron ellos el primer paso, sino después de que el presidente Biden dijo que permitiría que los ATACMS que ya están en Ucrania puedan usar su capacidad total, es decir, realmente lanzar los misiles de largo alcance con toda la capacidad que tienen. Fue entonces cuando los Storm Shadows británicos también recibieron esa luz verde en Ucrania, al igual que por parte de Francia. En lo cotidiano, antes de preguntarte por los efectos de lo que puede ser una negociación de una tregua o de una paz en Ucrania, ¿cómo se está viviendo hoy en día esta amenaza nueva, que no es nueva, pero me refiero a nueva que vuelve a ocurrir, de parte de Rusia, esta nueva tensión? Y te lo pregunto porque, claro, por ahí por el 19 de noviembre vimos algunos países nórdicos en que los gobiernos repartían instructivos de cómo afrontar un eventual conflicto, a lo que ya han hecho en el pasado, es cierto. Pero quiero preguntarte cómo se vive hoy día en lo cotidiano. ¿Hay una sensación de que efectivamente se agudizó el conflicto, que el riesgo es mayor, o hay una situación más o menos estable dentro de la crisis? ¿En Ucrania? ¿Cómo se vive en Ucrania, dentro de Ucrania, te refieres? En Ucrania y en Europa, en general, bueno, fuera del conflicto. Ucrania, desde que Putin dio esta nueva amenaza, que como dices no es nueva, Ucrania no ha reaccionado de otra manera como lo ha estado haciendo también las últimas veces, que es siguen batallando, siguen luchando por la causa, y no hay un miedo mayor por las amenazas por parte de Putin. Ahora, en Europa quizás la situación... Claro, es que cuando uno escucha Putin ha relajado sus reglas de armas nucleares, eso asusta a cualquier civil en Europa y yo creo que alrededor del mundo. Ahora, cuando uno entra a ver qué es lo que realmente ha relajado y a partir, o sea, lo que él dice es que si Occidente empieza a atacar territorio ruso y son armas de Occidente que se encuentran en territorio ruso atacándolos, entonces ellos tendrían la posibilidad de reaccionar con misiles nucleares. Y ya no solo territorio ruso, sino incluso también incluye a su socio Bielorrusia, ¿no? Pero claro, es algo que hasta ahora no ha hecho. Hemos visto, eso sí, cómo los ataques en Ucrania realmente han estado intensificándose desde que Ucrania ha recibido luz verde para utilizar estos misiles a largo alcance. Es decir, se juega un poco con las palabras y con ese posible temor. Ha habido más ataques en Kiev, también colegas que durante varias veces, durante la noche, tienen que ir a buscar refugio. Nuestra fuente de seguridad allá, por ejemplo, diciéndonos que es un mar casi de drones los que empiezan a atacar el territorio ucraniano, mucho más drones que hace solo unos meses. Por ejemplo, la última vez que yo estuve ahí no habían tantos ataques de drones como lo están viendo ahora mis colegas que están presentes en terreno. Entonces yo creo que es un juego, Mónica, de discurso, un juego con ese miedo permanente también, pero al mismo tiempo lanzar una bomba atómica o un misil nuclear, un armamento nuclear, no solo significaría destruir una ciudad o un país, eso realmente ya significaría la Tercera Guerra Mundial y eso lo sabe Putin. Quisiera cerrar preguntándote cómo ves el futuro, por una parte, de la Unión Europea y por otro lado de la OTAN, porque algunos analistas señalan en revistas de inteligencia o de defensa especializadas que paradójicamente si hay una paz, que es una paz lograda o mediada por Trump, no va a ser retrotrayéndose al minuto 1 anterior a la guerra, va a implicar cesión de territorio, lo más seguro, parece bastante evidente, ¿no? Pero que podría también Europa y Ucrania conseguir el pase para que no hayan impedimentos de parte de Rusia, para que, por ejemplo, se incorpore a la Unión Europea. Y si tú crees que eso puede ser o no, y también qué puede pasar con la OTAN, con esta alianza militar
muchos sostienen que Europa va a tener que, de alguna manera, cumplir con las cuotas, con los pagos que le ha exigido Trump, y que si entiende que es más necesario fortalecerla, va a tener que justamente apuntar y hablar más fuerte y hacer más por esta organización. ¿Cómo ves tú el futuro de ambas instancias? Bueno, en la Unión Europea, y ahí regreso un poco a lo que decía, por ejemplo, sobre Alemania en política doméstica, es muy importante también considerar el hecho de que los partidos nacionalistas de derecha están ganando votos y ganando popularidad también en Europa y por ende también en Bruselas. Es decir, es difícil que Europa hable con una voz y llene ese vacío que probablemente Estados Unidos dejará. Y por el lado de Estados Unidos es importante también, creo yo, Mónica, considerar que si bien Ucrania es un conflicto al cual se ha referido el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no es la prioridad para Estados Unidos. Estados Unidos tiene otras prioridades, claro, también a nivel doméstico, pero a nivel de política exterior, es principalmente China. A Trump, claro que le gustaría ver un acuerdo de paz al cual solo él llegó y nadie lo pudo lograr antes, pero no es realmente su prioridad. La OTAN y la Unión Europea han dicho claramente que quieren incluir a Ucrania pronto en estas agrupaciones, pero al mismo tiempo también son conscientes de que la geografía no va a cambiar. Rusia siempre continuará siendo vecino de Ucrania. Entonces, ¿qué significa si se llega a un quizás acuerdo de paz frágil o un acuerdo de paz temporal entre Rusia y Ucrania, que podría llegar a ser también un conflicto congelado, que podría estallar en cualquier momento? ¿Y qué sucede si entonces Ucrania ya es miembro de la alianza de la OTAN? O sea, son diferentes aspectos que, a pesar de que por un lado político, claro que se considera integrar a Ucrania en estos grupos, también se toma en cuenta la situación geográfica y el posible acuerdo al que se podría llegar. Yo creo que eso va a ser muy importante para ver cuáles van a ser los siguientes pasos de Ucrania en camino hacia la Unión Europea y también camino a la OTAN. Carolina, ha sido un gusto conversar contigo. Te agradecemos muchísimo la gentileza de ayudarnos a entender más este conflicto. Con muchísimo gusto, Mónica. Muchas gracias. Termina Conexión Global Prime. Seguimos atentos a lo que ocurre en el mundo, en los diversos conflictos. Es un mundo globalizado. Lo que ocurre en un lugar nos afecta a todos. Y si nos afecta directamente, lo hace de manera indirecta. Y más allá de eso, porque hay vidas en juego, solamente por ese elemento ya tiene que importarnos mirar más allá de nuestra cordillera. Nos vemos la próxima semana.